Bueno, hoy vamos a sumergirnos en un tema que es, de verdad, el corazón de la fe cristiana. Se trata de esa conexión, ese vínculo inseparable entre lo que se cree y el amor por los pobres. Y lo vamos a hacer a través de un documento muy especial, la exhortación apostólica Dilex Iere Te. A ver, vamos a pararnos un momento aquí, porque esto es clave. El documento no empieza con una declaración teológica complicada, no, empieza con estas palabras, directas del Apocalipsis. Te he amado. Y ojo, que no es una frase al aire, se dirige a una comunidad cristiana que lo estaba pasando mal, que era débil, sin recursos, así que desde la primera línea se establece un tono increíblemente personal, casi íntimo, que va a marcar todo el mensaje que vamos a ir descubriendo. Bien, ¿y cómo vamos a abordar todo esto? Pues aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Empezaremos por el núcleo, ese amor por los pobres. Después nos meteremos en el porqué teológico, en ver a Cristo en el prójimo. A partir de ahí, haremos un recorrido por 2000 años de caridad, para ver que esto no es nuevo. Luego, aterrizaremos en el presente con las estructuras de pecado, y finalmente cerraremos con un desafío que continúa. Perfecto, pues vamos allá. Empecemos por lo más importante, por el mensaje central. Y es que la idea clave de este documento es muy clara. El amor por los pobres no es, digamos, un extra, no es una actividad opcional para los más piadosos, no, es una parte fundamental, absolutamente esencial de la fe. Es como el ADN de la propia creencia. Y es muy importante entender el contexto, de dónde sale todo esto. A ver, Dilex Iere Te no es un documento que surja de la nada. En realidad es la continuación, la culminación de un proyecto muy querido por el Papa Francisco. Él siempre soñó con una iglesia que fuera pobre y para los pobres. Pues bien, este es su legado, por así decirlo, que ahora nos presenta su sucesor, el Papa León XIV. Él recoge ese testigo y lo hace suyo. Y claro, esto nos lleva directamente a la siguiente pregunta, que es la fundamental. Si el qué es amar a los pobres, ahora toca explorar el por qué. ¿De dónde sale esta idea? ¿Cuál es ese fundamento teológico, ese vínculo tan directo entre la figura de Cristo y las personas que viven en la pobreza? Pues aquí lo tenemos. Este es el pilar que lo sostiene absolutamente todo. Es la creencia de que encontrarse con una persona pobre no es solo eso, es encontrarse con el mismísimo Cristo. Y todo se basa en sus propias palabras en ese pasaje tan conocido del Evangelio de Mateo. Cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Esto lo cambia todo. Convierte un simple acto de ayuda en un encuentro sagrado. Y aquí el texto nos presenta una distinción que es fundamental. No estamos hablando de simple beneficencia, ¿sabes? De hacer un acto de caridad y ya está, como algo opcional. No. Estamos hablando de revelación, con mayúsculas. La idea es que el contacto con los pobres no es solo una oportunidad para ayudar, sino que es una forma de encontrarse con el Señor, de escuchar lo que Él tiene que decirnos. A través de ellos es un cambio de perspectiva, radical. Claro, y uno podría pensar, bueno, esta es una idea muy del Papa Francisco, muy de ahora. Pues no, para nada. El documento se encarga de dejar muy claro que esto no es una invención moderna. Es, de hecho, un hilo de oro que recorre los 2000 años de historia de la Iglesia. Y vamos a ver algunos ejemplos que son espectaculares. Mirad, esta anécdota es simplemente genial. Poneos en situación, siglo III. Las autoridades romanas van y le exigen al diácono Lorenzo que entregue todos los tesoros de la Iglesia. ¿Y qué hace él? Pues reúne a los pobres, a los enfermos, a los marginados, a todos. Los presenta ante el prefecto y le dice: estos son los tesoros de la Iglesia. Es que es una imagen potentísima que te dice todo sobre cómo pensaba la Iglesia en sus inicios. Y esa visión, esa idea, no se quedó en el siglo III, ¿qué va? Se extiende a lo largo de toda la historia, es una cadena ininterrumpida. Piensen en San Francisco de Asís, 1000 años después, abrazando a un leproso porque veía en él a Cristo, o en San Juan de Dios en el siglo XVI, creando hospitales revolucionarios, o en San Juan Bosco y en el XIX, dedicando su vida a los jóvenes más abandonados, hasta llegar a una figura que todos conocemos, como Santa Teresa de Calcuta. Es una herencia viva, constante, que llega hasta hoy. Y para que veamos que esto viene de muy, muy atrás, aquí tenemos a San Juan Crisóstomo, en el siglo IV. Y lo decía con una claridad que asusta, ¿eh? ¿Quieres honrar el cuerpo de Cristo? Vale, genial. Pues no permitas que sea despreciado en sus miembros. O sea, lo que nos está diciendo es que la adoración en el templo y la acción en la calle son dos caras de la misma moneda. Están unidas, no puedes separar una de la otra. Muy bien. Y con todo este bagaje, con toda esta historia y esta teología a las espaldas, llegamos al presente, porque el documento no se queda en el pasado, sino que aplica estos principios de siempre a los problemas tan complejos que tenemos hoy en día. Y para ello, introduce un concepto que es clave. Y ese concepto es el de estructuras de pecado. Y ojo que esto es muy importante.
No se está hablando solo de los pecados individuales, de que una persona sea egoísta o haga algo mal, no. Se refiere a algo mucho más grande, a sistemas sociales, económicos, políticos, a las reglas del juego que por cómo están diseñadas acaban perpetuando la injusticia. Son como máquinas de generar y mantener la pobreza y la desigualdad a gran escala. Y claro, el análisis va más allá. El documento reconoce que hoy en día la pobreza tiene muchísimas caras. No se trata solo de la falta de dinero o de la pobreza material. Hablamos también de marginación social, de la soledad, de pobreza moral y espiritual, de la pobreza cultural, de no tener acceso a la educación, de la falta de derechos. E incluso se menciona de forma muy específica la fragilidad de tantas mujeres que se enfrentan a la exclusión y a la violencia. De hecho, esta cita del propio documento es una crítica muy directa. Dice textualmente que las reglas económicas han funcionado para el crecimiento, pero no para el desarrollo humano integral. ¿Qué significa esto? Pues que sí, la riqueza global ha aumentado, pero a la vez ha crecido la desigualdad. Y el resultado es que nacen nuevas pobrezas. Deja claro que el crecimiento económico por sí solo, pues no es suficiente. Y aquí el documento pone el dedo en la llaga, al denunciar lo que llama una cultura del descarte. ¿A qué se refiere? Pues a esa indiferencia global, a esa especie de anestesia que nos permite seguir con nuestras vidas, con normalidad, mientras toleramos que millones de personas mueran de hambre. Se convierte en un titular más en las noticias, algo lejano, casi irrelevante, y eso es lo que se critica. Así que con todo esto sobre la mesa, llegamos a la parte final. Y lo interesante es que el documento no termina dándonos una lista de soluciones mágicas o un plan de acción detallado. No, termina de otra manera, con un desafío, con una llamada muy personal a la reflexión y a la acción. Y para lanzar ese desafío, el texto vuelve a una historia que es atemporal, que conocemos desde pequeños, la parábola del buen samaritano. La escena la tenemos todos en la cabeza, ¿verdad? Un hombre tirado en la cuneta, malherido después de que lo hayan atracado. Y mientras está ahí, van pasando diferentes personas que lo ven y siguen de largo. Y aquí llega el final. No es un resumen, no hay una conclusión teórica, es simplemente una pregunta. Una pregunta que el propio documento lanza, de forma muy cruda, muy directa. ¿Con quién te identificas? Ante esa escena del hombre herido en el camino, ¿con quién se identifica cada cual? ¿Con los que pasan de largo o con el que se detiene? Es una pregunta que se queda resonando, que va mucho más allá del texto y que nos invita, claro, a una reflexión muy, muy profunda.